Muy buenas tardes, amigas y amigos de Cero Anestesia, aquí en el programa A Buen Entendedor, última mirada, ¿no? El último capítulo del año. Lamentablemente, como ya están viendo aquí en la pantalla, no nos va a acompañar nuestro querido amigo Sergio, anda bien desaparecido, pero tal vez para el próximo año sí. Y el día de hoy tenemos, como no, a un invitado de lujo, lo voy a presentar primero y después voy a ir con los panelistas. Él es, ahí aparece en pantalla, Jaime Baza, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España. Tiene también un magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, la U de Valpo, como le dicen, como le dicen los jóvenes. Él tiene también un magíster en Derecho, mención Derecho Público en la Universidad de Chile y es abogado de la Universidad Católica. Lo más importante de todo y la razón por la cual está hoy aquí es que es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 7, ¿o no, Jaime? ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es, Kurt. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Distrito 7, que es la costa de la quinta región, desde Concón hasta Santo Domingo, más Casablanca. Así que aquí estamos preparando Excelente. la campaña. ¿Vamos a hacer hartos ataques? No, mentira. No, vamos a conversar bien distendido aquí y la idea es, en un ambiente súper relajado, sacar la mayor información posible. Voy a presentar ahora a Josefa Bacacha, que anda risueña hoy día. Me gusta la energía. Ella es de trabajo social en la UTEM. ¿Cómo estás, Josefa? Súper bien, súper entusiasmada de terminar este año y el último programa del año y con un muy gran invitado. Que al fin termine el año, ¿cierto? Sí, Ya fue mucho. Ya fue mucho. Me quiero, o sea, en realidad, claro, en realidad es un corte imaginario acordado por la sociedad, no representa nada, pero es como más fácil digerirlo si se secciona, ¿no? Voy a saludar ahora a Lucas Bahamondes, él es de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, también. Todavía no he terminado el año académico, por lo menos, así que sí, va a ser como un fin de año y después seguir como en la volada, pero no, bien. Esperando que 2021 sea un poquito menos encerrado por la pandemia. Yo que te iba a decir... No creo que sea así, pero ojalá. Hay que mantenerla. Sí. Y me falta la persona más importante que nos hace que lleguemos a la comunidad sorda, Julio Pizarro, él es psicólogo e intérprete en lengua de señas chilena, de FILSA, que nos ha acompañado durante muchos programas y ha permitido obviamente hacer estos capítulos accesibles a la comunidad sorda, que cada vez se nos adhiere más a la sintonía, así que muy agradecidos por eso. Y que les habla Kurt Schell, yo soy de Derecho en la UDP. En nuestro último capítulo vamos a ir de lleno ahí a bombardear a Jaime. No, pero mira, esto es bien distinto. Estuvimos conversando aquí, por ejemplo, con Jade, y Jade se sintió súper a gusto, ¿no? Terminó el programa y nos dijo, oye, me van a invitar de nuevo, que la había pasado bien y todo, pero también la idea es darle contenido, o sea, que no sea pura juerga. Le preguntamos si comía papas fritas a día de hoy. Sí. Dijo que ya no comía. Dijo que ya no estaba en edad. ¿Tú crees que hay edad para las papas fritas o no? Yo todavía. Está bien. Pero ¿hay una edad específica para eso? Yo diría que no. No, yo diría que no. Cerveza y papas fritas. Sí, no puede faltar. Nosotros le dijimos lo mismo, ¿eh? Oye, aquí Olivos Coni dice, hola, recién viendo el programa y nos manda muchos abrazos, dice, soy persona sorda. Bienvenida, Qué Connie. Bueno. Ojalá te quedes con nosotros y recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sus comentarios acá en Facebook. Bueno, pasemos de lleno al tema que nos convoca. Jaime, ¿cómo crees que se ve el proceso constituyente en Chile? Que nos cuentes un poquito más quién eres tú, por qué llegas de candidato a la convención y qué crees que es lo más importante que se necesitaba hacer, porque me imagino que esa es la razón por la cual estás ahí, y cómo lo desarrollarías. ¿Qué nos falta? ¿Cómo ves Chile? Un diagnóstico general del país. Una pregunta piola, sí, para empezar suavecito. No, aquí empezamos de lleno. No, acá empezamos de lleno. Sí. No, está bien. Mira, estamos ciertamente en un proceso constituyente, ¿verdad? Pero ese proceso constituyente está de alguna manera enmarcado, como que está en medio de un proceso de cambio social más profundo, más importante. Y ese proceso de cambio social de alguna manera empezó antes que el proceso constituyente, ¿verdad? Es difícil de saber cuándo empezó,
y ciertamente se va a proyectar mucho más allá del proceso constituyente propiamente tal. Yo lo ejemplifico cuando doy charlas, ¿verdad? Cuando contesto este tipo de preguntas, explicando que una vez que la nueva constitución esté redactada, vamos a tener que aplicarla. Eventualmente la vamos a tener que defender. Vamos a tener que redactar leyes nuevas. Habrá que cambiar el código de aguas. Habrá que cambiar, qué sé yo, el código del trabajo. Habrá que cambiar la ley de seguridad social, ¿verdad? Y eso supone pensar el proceso constituyente no solamente como un desafío, digamos, político-jurídico de escribir una nueva constitución, sino que un proceso a través del cual los protagonistas, las protagonistas del proceso de cambio social en el cual estamos inmersas, recuperan el protagonismo, recuperan la participación, ocupan esos espacios, ¿verdad?, que están destinados a la representación popular propiamente tal, y hacen lo que una nueva constitución se supone que tiene que hacer, que es reconfigurar las relaciones de poder. Y eso no se hace por decreto, ¿cierto? Eso no se hace por obra y gracia de la élite que está por allá arriba gobernando. Eso se hace desde abajo, se hace participando, se hace peleando los espacios de reconocimiento, de participación, de organización. Se hace marcando presencia, ¿verdad? Como lo hicieron las mujeres ayer en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Haciéndose presentes durante la discusión de la ley de aborto en Argentina. Y no se hace solamente eligiendo constituyentes, no se hace solamente hablando de la nueva constitución, se hace participando de procesos de reconstrucción de poder popular, de organización social. Y eso empezó mucho antes del proceso constituyente, mucho antes del acuerdo del 15 de noviembre, ya estábamos en esto, y ciertamente va a seguir mucho más allá del trabajo que haga la Convención Constitucional. Cuando la Convención Constitucional termine su trabajo, digamos en, no sé, agosto del año 2022, esos constituyentes se van a ir para sus casas y el pueblo va a decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esta constitución? Claro. ¿Verdad? Y ahí ese proceso de participación ciudadana, de cabildo, de diálogo, ¿verdad?, etcétera, etcétera, que estamos teniendo ahora, va a ser fundamental para que de alguna manera empecemos a sacar músculo, ¿verdad?, y estemos preparados el año 2022, 23, 24, cuando haya que aplicar y defender esa nueva constitución. Y yo estoy un poco en medio de esto, en parte por casualidad, y en parte como consecuencia del trabajo que he venido haciendo desde la universidad. Y digo en parte por casualidad porque me tocó cumplir un papel muy, muy particular durante la revuelta de octubre del 2019, poniendo ciertos puntos sobre las IES, ¿verdad? Denunciando ciertas irregularidades en el estado de excepción constitucional que decretó Piñera, ¿verdad? En octubre del 2019. Que se ha extendido un poco más de un año. Claro, que después volvió en marzo, ¿cierto? Claro. Y eso me permitió de alguna manera participar de muchos espacios de deliberación, discusión, asamblearia, cabildo, ¿verdad?, etcétera, etcétera, donde empezamos a hablar de nueva constitución probablemente antes de que nadie dijera nueva constitución, ¿verdad? Ese fue bien interesante. Y antes del acuerdo, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Ya el 28, 29 de octubre ya estábamos hablando de nueva constitución. Entonces hoy día que el proceso, que el flujo va como de vuelta, ¿verdad?, me parece que es muy importante que yo asuma también un poco la responsabilidad que me corresponde en ese proceso. Y si estuve participando y colaborando en estos procesos como de coeducación, de autoeducación popular, creo que ahora lo mínimo que puedo hacer es estar disponible, ¿verdad?, para representar ese trabajo y llevarlo a la Convención Constitucional. Y se nos sigue uniendo gente aquí. Saludos aquí a Amalia Briones, Carlos de Gabardo. Es que, bueno, puso una pregunta bastante densa. No sé si deberíamos guardarla al tiro, pero pone: excelente invitado, ¿qué opina del Tribunal Constitucional? Si se puede responder en breve, la podemos responder. No, mira, yo creo que este Tribunal Constitucional, así como está, hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo.
Y luego tendríamos que ver, y digo luego, claro, son cosas que uno piensa simultáneamente, qué hacemos con las funciones de control de constitucionalidad, de justicia constitucional que el Estado de Derecho eventualmente necesita. Y ahí yo creo que hay que pensar dos cosas distintas. Uno es el sistema de protección de derechos fundamentales, que creo que hoy día en Chile funciona muy mal. Hay que bajarlo lo más posible, ojalá a los jueces de primera instancia, porque hay tribunales de primera instancia en todas las comunas del país, y es mucho más barato litigar ahí que litigar en las cortes de apelaciones. Y además pensarlo desde la perspectiva del control de constitucionalidad de la ley y de las otras normas. Y eso podría hacerlo la Corte Suprema, podría hacerlo un tribunal constitucional acotado, ¿verdad?, de atribuciones muy pequeñas, o podría hacerlo el Senado, en una lógica de un Congreso bicameral, pero donde el Senado no legisle, sino que solo cumpla funciones conservativas, como en España, por ejemplo. Ese diseño puede ser interesante, ¿verdad?, de modo tal de tener un órgano de representación popular encargado de ciertas tareas conservativas y de control del poder, como podría ser estas tareas de control de constitucionalidad, pero que no participe del proceso legislativo. Entonces tendremos un proceso legislativo unicameral concentrado solamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Bueno, esa puede ser una alternativa, ¿verdad? Pero ahí hay dos alternativas distintas que se pueden ir articulando. Pero igual sobre el primer punto, si uno moviera todas estas causas o todas estas cuestiones o sea, ¿no te parece, conociendo, digamos, cómo funcionan los tribunales, ¿no te parece riesgoso tanto en la calidad como en el tiempo que podría asistirse a los derechos fundamentales de las personas, pensando en los tribunales de primera instancia? O sea, sabemos que, digámoslo, no funcionan bien, y si uno pusiese a compararlo, digamos, como ejemplo, no es lo mismo, pero si uno tratara, por ejemplo, de mover, como bien digo, el recurso de protección hacia abajo, eso pondría en riesgo, o sea, podría generar un efecto distinto, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente necesitamos un sistema judicial adecuado, ¿verdad?, que sea capaz de soportar una medida como esta. Hace años que venimos escuchando, yo entré a estudiar Derecho el año 95, ha pasado harto tiempo, 25 Yo no nacía. años. ¿Cacha? Yo no nacía. Y desde esa época ya se venía hablando de lo insuficiente que eran los tribunales, todos, que hay pocos tribunales. Y creo que ahí hay un tema que es súper importante, que es tener información respecto de la media de tribunales que el país necesita para satisfacer las demandas literalmente de una población compuesta por 18 millones de habitantes. Entonces eso significa pensar civil, penal, jurisdicción especial eventualmente en materia de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, de una manera distinta, ¿verdad? Porque hoy día los tribunales están colapsados, pero no porque los funcionarios hagan mal su trabajo, es porque tienen demasiado trabajo, ¿verdad? Los jueces civiles hoy día son prácticamente las oficinas de cobranza de las grandes empresas de retail. Y eso lo pagamos todos nosotros y nosotras con nuestros impuestos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Verdad? Esos juicios de cobranza hay que sacarlos de ahí. Y ahí está el 60% del trabajo de los tribunales civiles, 60 o 70%. ¿Verdad? Entonces, claro, hay que pensar el modelo de una manera distinta y por eso es tan interesante pero el proceso constituyente. Claro, habría que rediseñar el sistema judicial entero entonces, porque por ejemplo ocurre lo mismo en la Corte Suprema con el tema de los recursos de las ISAPRES. O sea, también ocupan gran parte del tráfico estadísticamente y en realidad tenemos ese problema en todos los escalafones, si no se pone a pensarlo. Hay como un problema de velocidad de asistencia a la población en los tres poderes, en realidad. ¿Cómo cambias eso en una constitución? Es una cuestión complicada, ¿o no? Pero no tanto, porque fíjate que yo creo que hay dos cambios importantes a nivel de poder judicial que la Constitución puede incorporar en un par de artículos breves. Tampoco estoy pensando en una Constitución de 500 páginas. Pero, por ejemplo, la Corte Suprema tiene que ser un tribunal de casación, propiamente tal, no de instancia. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? Y, por ejemplo, darle la posibilidad
a la Corte Suprema de elegir las causas que ve y no verlas todas. Y no estoy diciendo ningún disparate, esto pasa en Estados Unidos, no verlas todas. Y tomarse un poco más en serio el efecto que tienen las sentencias, ¿verdad? Y pensar no solamente en el efecto particular que genera una sentencia en un juicio concreto, sino que pensar cómo esa sentencia podría replicarse en, a veces, decenas de miles de casos como los de la ISAPRE, que son exactamente iguales. Entonces, por eso te digo, pensar la Corte Suprema como un tribunal de casación propiamente tal, y no como un tribunal de instancia. Y la segunda medida es un órgano de gobierno para el Poder Judicial, distinto de la Corte Suprema, de modo tal de que la Corte Suprema tenga funciones jurisdiccionales solamente. Y eso ya te va a aliviar bastante, creo yo, la parte alta de la pirámide, que también está un poquito colapsada, y si a eso le sumas una base de tribunales mucho más extendida, podríamos tener condiciones institucionales para garantizar de mejor manera el derecho de acceso a la justicia, que es finalmente lo que está en cuestión. O sea, aplicarías el precedente, ¿no? En Estados Unidos, mismo tipo de caso, misma fórmula, para que se entienda sencillo. Claro, claro. La gente, sí, para que la gente siga un poco. Claro. Lo que pasa es que hay que pensar también que en Chile, en general, se estudia muy poca jurisprudencia. Y se estudia poca jurisprudencia porque para una misma sala, sus fallos anteriores no son vinculantes. Y que no sean vinculantes no solamente quiere decir que no toman la misma decisión, sino que además ni siquiera tienen que dar explicaciones de por qué cambiaron de criterio. Y eso afecta la transparencia, afecta la certeza jurídica, que tanto le importa a la derecha, afecta claro, sí, afecta la posibilidad de diseñar estrategias de defensa, ¿verdad?, para las personas que concurran a tribunales. Entonces, si pensáramos el sistema judicial un poquito más cerca del sistema de precedentes, le daríamos, por un lado, una responsabilidad importante a los tribunales, ¿verdad?, porque tendrían que argumentar mucho mejor, pero también aliviaríamos, haríamos más liviano, perdón Julio, perdón al traductor, perdón, haríamos más liviano, haríamos más liviano el trabajo, sobre todo de las cortes, de los tribunales superiores. Sí, claro. Yo quería hacer una pregunta, pasando, o sea, cambiando un poquito de tema, Jaime, que se ha escuchado en algunas personas, por ejemplo, hasta personas de mi familia, que han dicho que este proceso constituyente se ha, por decirlo de alguna forma, electoralizado. O sea, se ha convertido solamente en proceso, donde hay elecciones, evidentemente, y que, esto lo cito textualmente de mi familiar que lo dijo, que participan políticos que los políticos no deberían estar ahí. O sea, evidentemente que ahí uno tiene una opinión sobre esto, pero quería conocer tu opinión sobre esas afirmaciones. No sé si las has escuchado, primero que nada, y ¿qué te parece? ¿Qué le podría decir a esas personas que tienen esa visión? Primero que es una duda muy, muy razonable, en el sentido de que se sostiene en experiencia concreta, ¿verdad? El pueblo desconfía de la clase política porque la clase política nos ha mentido. No toda la clase política, no todos sus integrantes por igual, pero es un dato, es un hecho, que parte muy importante de la clase política, especialmente de la élite económica y social, está utilizando hace años las instituciones políticas para representar y proteger intereses particulares y no para proteger y representar el interés general. Entonces, lo primero que diría es que esa es una suspicacia, es una sospecha que tiene fundamento, ¿verdad? No es un, no sé cómo decirlo, no es un capricho, ¿verdad? O sea, es razonable desconfiar de la presencia de la clase política en un proceso tan importante como este. Pero dicho eso, el problema que tenemos hoy día no es con los políticos o con las políticas, no es con los partidos, ¿verdad? Es con ciertos individuos, ciertas personas que están aprovechándose efectivamente de los cargos que ejercen
que lo utilizan prácticamente como si fueran bolsas de empleo, ¿verdad? Con un evidente tráfico de influencias, con un evidente manejo de información privilegiada, utilizando además esas instituciones para garantizar impunidad ante hechos de corrupción. Pero no es un problema con la política en general, no es un problema con los partidos políticos en general. Y esto lo digo porque yo creo que es muy importante que de alguna manera nos reconciliemos como país con la idea de la representación. La democracia necesita representación, porque somos 18 millones de giles en este territorio. Necesitamos representantes, ¿verdad? Porque cuando tomamos decisiones colectivas, no podemos estar las 18 millones de personas tomando la decisión. Alguien tiene que hablar en nombre nuestro. Pero el punto es que tiene que hablar en nombre nuestro, propiamente, y no en nombre propio, ¿verdad? El representante, la representante está donde está para representarme a mí, ¿verdad? Y eso tenemos que recuperarlo, tenemos que reconciliarnos con esa idea de representación. Ahora, el punto es que no se trata de confiar simplemente, decir, bueno, entonces votemos nomás y nos vemos en 4 años, porque ya sabemos que en esos 4 años pasan muchas cosas, de las cuales nos enteramos por la prensa y contra las cuales no tenemos prácticamente nada que hacer. Por eso la participación política es tan importante, la participación de la ciudadanía, porque es un mecanismo que permite mejorar la representación, pero permite además abrir otros espacios adicionales de la política, donde la ciudadanía está presente haciendo lo que el representante no puede hacer. Y eso supone sentarnos a la mesa políticos con independientes, con sectores de, qué sé yo, la defensa del agua, del medio ambiente, con organizaciones feministas, con los pueblos originarios, pero tenemos que sentarnos a la mesa, a la misma mesa, pero en condiciones de igualdad, ¿verdad? Y eso yo creo que se consigue, de nuevo pensando en lo que hicieron las mujeres argentinas ayer, eso se consigue con representación, porque la ley de aborto salió aprobada con el voto favorable de los representantes del pueblo en el Senado, pero también con participación ciudadana y organización social, que es lo que vimos, ¿verdad?, a las miles de mujeres cantando en las calles de Buenos Aires. Esa trenza es fundamental. La representación es necesaria, pero no es suficiente. La participación es necesaria, pero tampoco es suficiente. Necesitamos los dos elementos para que la política pueda efectivamente desplegar el efecto transformador que el pueblo espera que despliegue. Y bueno, siguiendo con eso, hay ciertos espacios institucionales que uno puede crear para que se den instancias en donde la comunidad pueda participar. Por ejemplo, se da en una forma, uno podría decir difusa, pero en procesos de evaluación ambiental hay cierta participación ciudadana, o más o menos. Problemas cotidianos del SUB. Bueno, siguiendo con la pregunta, claro. Hay ciertas instancias institucionales que existen en nuestro país, por ejemplo, como te decía, en ciertos temas de evaluación de impacto ambiental o en ciertos temas de bueno, no sé, podría ser ciertas juntas de aguas que existen en algunas partes. ¿En qué espacios y materias tú le darías prioridad a que haya mayor participación? Por ejemplo, a un nivel municipal, a temas de agua, de medio ambiente, o no sé, manejo de recursos de personas jurídicas, de juntas de vecinos, etcétera. ¿Cuál puede ser? Yo creo que el primer eje son los gobiernos locales. Yo creo que es probablemente el espacio de transformación donde más expectativas debiéramos tener centradas en el proceso constituyente. Pero no estoy pensando solamente en la municipalidad, porque, para decirlo de alguna manera, debajo de la municipalidad también hay organización social, también hay gobierno local debajo de la municipalidad. Debajo de una comuna hay barrios que se organizan, hay cerros que se organizan, hay, qué sé yo, sectores que se organizan, no sé, depende de la geografía de cada lugar. Y eso necesita y merece reconocimiento, regulación y protección.
Un poco la misma lógica de lo que decíamos recién. La representación es importante, pero la representación no llega a todos los espacios de la convivencia política, democrática y social. Hay espacios donde no hay institucionalidad, y a veces está bien que no la haya, pero sí hay organización, siempre. Y eso hay que ser capaces de identificarlo, reconocerlo y potenciarlo, ¿verdad? Y eso porque, pensando en la lista de temas que tú enumerabas, ¿verdad? De dónde podría potenciarse la participación ciudadana, en esa lista de temas queda, creo yo, más o menos de manifiesto que hay ciertos elementos de la convivencia social y democrática que no corren en el eje Estado-mercado, que son los bienes comunes, ¿cierto? Las comunidades, los pueblos, las sociedades, las ciudades, los barrios, tienen muchos elementos en común, cosas que comparten, que no están a la venta, pero cuya gestión tampoco depende de la autoridad central. Y eso hoy día yo creo que está sumamente invisibilizado, como consecuencia probablemente de la hegemonía neoliberal que nos gobierna. Y cuando pensamos en gobiernos locales deberíamos pensar principalmente en eso, ¿verdad? En cómo potenciamos la forma de organización comunitaria para permitir que el poder político que se ejerce en la comuna se ejerza desde la comuna, pero para permitir al mismo tiempo que el poder político que hay debajo de las comunas también pueda ser ejercido al margen de la estructura jurídica de la municipalidad. Yo creo que esa cuestión es clave, porque es ahí donde está el famoso objetivo de la reconstrucción del tejido social, que es, por lo demás, lo que yo creo que hemos estado viendo desde octubre del 2019, ¿cierto? Gente organizándose para regalar agua en las marchas, gente recuperando una plaza para organizar un conversatorio. Son formas de acción política que no habíamos visto, o al menos habíamos visto de manera muy marginal, hasta antes de octubre del 2019, y que desde octubre, desde noviembre del 2019 se han masificado, creo yo, de una manera muy importante. Y son formas de acción política colectivas, que marca, creo yo, una diferencia muy radical con esta independentitis que estamos viendo en el último tiempo, ¿verdad? Donde todo el mundo se representa a sí mismo, yo quiero ser independiente y quiero ser candidata, candidato, porque sí. La acción política es una acción colectiva, requiere diálogo, requiere generosidad, requiere conversaciones, ¿verdad? Requiere estructura, requiere formar parte de algo, ¿verdad? No es razonable, bueno, esto no va a ser muy popular lo que voy a decir, pero bueno, da lo mismo. No es muy razonable pensar que cualquier señora Juanita puede ser candidata. La señora Juanita que está en condiciones de ser candidata es la que participa de algún tipo de organización política, de la junta de vecinos, del barrio, etcétera, porque representa algo, ¿verdad? Y está en condiciones de poner algo a disposición de la sociedad más que su propia persona, más que su propia individualidad. Y eso, al tiro Josefa, y eso es lo que yo creo que ha empezado a cambiar desde la revuelta popular de 2019, ¿cierto? Formas de acción política colectivas, de organización con otras personas, y no solamente una, individualmente vendiéndose a sí misma, ¿verdad? Como la mejor carta posible, la única persona que pueda hablar de, no sé, agua, cultura o lo que sea. Interesante lo que estás diciendo, porque creo que cuando partimos con el proceso constituyente, muchos teníamos la ilusión de que este proceso iba a ser súper ciudadano y que realmente la señora Juanita podría estar quizá entre los candidatos constituyentes. Y como lo hablábamos un poco así como antes del programa, ser candidato, además de requerir muchos recursos y mucho tiempo de trabajo, porque esto igualmente es una pega, como tú nos estabas diciendo antes. Pero igual es importante mencionar que yo soy trabajadora social, a mí me gusta hablar mucho de una metodología bastante concreta que se podría aplicar. ¿Qué mecanismos tú planteas para ciudadanizar este proceso? En el caso que tú fueras constituyente, ¿cómo te vas a acercar tú a la gente de tu distrito para realmente captar como las propuestas de la gente que vive ahí? Claro, esa perspectiva yo creo que es clave. Por eso yo decía en una pregunta anterior que tenemos que ser capaces de reencantarnos con la representación y meterle participación, aunque sea a presión, aunque sea a la fuerza. Piensa que en este distrito donde estoy yo, el distrito 7,
votan, no sé, 500.000 personas. Debe tener una población de 1.000.000 y tanto, 1.500.000, una cosa por el estilo. Y hay 7 cupos. 7. Para representar a más de 1.000.000 de personas. Entonces, evidentemente, no cualquiera puede llegar ahí. O sea, no es que... Distinto sería que tuviera una asamblea constituyente con, no sé, 1.000 cupos, ¿cachai? Pero este distrito, que es un distrito grande, importante, con los 2 puertos más importantes del país, tiene 7 escaños. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos para que esos 7 escaños sean efectivamente una representación de la realidad de la región, del distrito, ¿verdad? Que puedan haber representantes políticos, sociales, económicos de todos los sectores en su justa medida, no que la élite esté sobre representada como ahora, las 3 comunas famosas, pero al mismo tiempo, ¿cómo conseguimos que junto con esa representación, que solamente 7 personas dentro de un universo de 1.000.000 y tanto van a conseguir, consiga los objetivos de transformación junto con la participación de la ciudadanía? Entonces ahí la pregunta tuya, Josefa, efectivamente es clave. Bueno, ¿cómo? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Verdad? Y yo creo que hay 2 tipos de mecanismos. Hay mecanismos que garantizan participación que fluyen desde la constituyente hacia la ciudadanía y desde la ciudadanía hacia la constituyente. En los primeros, yo creo que es fundamental pensar, por ejemplo, que la constituyente no sesione solamente en la capital, ¿cierto? Más allá de cuáles sean las condiciones sanitarias del 2021 y del 2022, algún tipo de trabajo presencial vamos a tener. Y digo, vamos, el patúo, como si ya tuviéramos ganado. Pero bueno, algún tipo de trabajo presencial vamos a tener, ¿verdad? La Convención Constitucional va a tener una sede. Yo creo que es muy importante que ese trabajo se desplace, ¿verdad? Y que se mueva por las distintas regiones, ¿verdad? Incluso los distintos sectores de la capital, que vaya a Maipú, que vaya, que sea Arica, etc. Segundo, también es importante que los y las constituyentes tengan un trabajo permanente con sus territorios, ¿verdad? Con los distritos a los cuales representan. De modo tal de que cada distrito le pueda pedir cuentas efectivamente a su representante. Y le diga, oiga, pasado mañana se va a votar si el agua es un bien público o un bien privado. Nosotros queremos que usted vote de esta manera. ¿Por qué piensa votar así o asá? Entonces, que haya ese diálogo, pero que sea un diálogo permanente. Ojalá, yo lo que he propuesto es que ojalá sea un diálogo que forme parte de las obligaciones del constituyente, que esté en el reglamento, que forme parte de sus deberes, ¿verdad? Que no puede decir, listo, ya me eligieron, nos vemos el 2022 y en la campaña del apruebo. No, o sea, que sea una obligación. Claro. Y después están todas las medidas que van en el flujo contrario, ¿verdad? Desde la ciudadanía organizada hacia la Convención Constitucional. Y eso supone pensar mecanismos del tipo iniciativa popular de ley, pero no de ley propiamente tal, sino que algo así como iniciativa popular constituyente, donde la ciudadanía pueda proponer propuestas concretas, pueda formular propuestas concretas. Por ejemplo, el artículo sobre el gobierno del Poder Judicial. ¿Pero piensas en tipo asamblea o no? Mira, yo creo que los territorios, los distritos, las comunas, van a tener distintas formas de organización. Yo creo que eso va a depender de cada sector, de cada territorio, de cada distrito. Pero sí me parecería interesante que, por ejemplo, el pueblo, la ciudadanía, pueda presentar, por ejemplo, un artículo de protección del medio ambiente que venga acompañado de, no sé, 10.000 firmas. Y que la Convención Constitucional esté obligada a recibir esa propuesta. Y esté obligada a discutirla. Y esté obligada a votarla. De modo tal de que los constituyentes que voten a favor den explicaciones, las constituyentes que voten en contra den explicaciones también, ¿verdad? Y así la ciudadanía pueda participar propiamente tal de la deliberación. Bueno, mecanismos por el estilo. Yo creo que además hay otra cuestión de la cual se habla poco, y es de los famosos mecanismos para dirimir
diferencias importantes en la Convención Constitucional. Estoy pensando, por ejemplo, una materia concreta que tenga un apoyo, no sé, del 60% de la Convención Constitucional, y es un apoyo importante, pero está por debajo del quórum de los 2/3. 2/3 es 66%. Que tengamos el 60% de los convencionales a favor, pero que además tengamos una ciudadanía movilizada a favor de esa demanda. ¿Qué hacemos ahí? Ahí no basta con que digamos, es que no se alcanzó el quórum, pucha, lo siento, siga participando. Ahí tenemos que ser capaces de pensar un mecanismo para dirimir esa diferencia. Y yo creo que una buena alternativa sería tener plebiscitos dirimentes durante el año de trabajo de la Convención Constitucional, probablemente el último mes. Que probablemente el último mes de trabajo de la Convención Constitucional, la propia Convención convoque a un plebiscito nacional donde nos haga, no sé, 4, 5, 6 preguntas de alternativa A o B en 4, 5, 6 papeletas distintas. Y que eso zanje la diferencia que hay en el seno de la Convención Constitucional. Y eso vaya definitivamente al texto de la nueva Constitución que la Convención Constitucional le va a entregar al próximo presidente de la República. Por suerte no va a ser este, va a ser el próximo. Y eso sea sometido al plebiscito final, ¿cierto? Al plebiscito de salida. Yo creo que ese tipo de cuestiones van a ir legitimando el proceso constituyente cada vez más, y sobre todo pensando que el objetivo de la participación ciudadana durante el proceso constituyente no es solamente escribir la nueva Constitución, es empezar a ejercitarse, a sacar músculo para lo que viene después, ¿verdad? Un poco lo que le decía al principio. Después hay que aplicar la nueva Constitución. A lo mejor la vamos a tener que defender. Hay que redactar un montón de leyes para cambiar las leyes viejas, ¿verdad? Y ahí también vamos a necesitar ciudadanía, ahí también vamos a necesitar participación. Perfecto, me queda súper claro. Voy a leer aquí, hay hartos comentarios que no hemos leído, muchos. Jorge Abel Galeas Maltés se nos unió, puso hola a todas y todos. Saludos ahí a Jorge. Saludos a Amalia Briones también, que se nos integra. Bueno, está hablando de que hay muchas personas reclamando por Piñera, senadores y diputados, y personas que salen de vacaciones. Pues está hablando de las incongruencias que hay con la pandemia, ¿no? Personas que salen de vacaciones, los demás por cuarentena no podemos hacer nada, no se entiende. Lucía Carreño pone abrazos, un abrazote gigante para ustedes, chicos. Nos saluda, ahí volvió la tía Lucy. Ahí, señor director, volvió la tía Lucy, la habíamos extrañado. Sí, ahí una fan permanente para orientar ahí a Jaime. Carlos de Gabardo pone muy buena la respuesta, está respondiendo a lo del TC. Convence, pone, gracias Jaime. Saludos ahí a Carlos. Lucila Carreño escribió, las organizaciones sociales de las comunidades son fundamentales, muy fundamentales. Más abajo ponen, es necesario despersonalizar a la sociedad y refundarla culturalmente. Corten la Lecera, que no sé quién es, pero se llama Corten la Lecera, puso, ¿por qué entre... un amigo de la radio nos dice el señor director, es de Chile Digno, tiene 2 preguntas, puso, primero, ¿por qué entregarle más trabajo a los ciudadanos? Y después preguntó, ¿por qué no se obliga a los constituyentes a que hagan consultas vinculantes artículo por artículo? Es un buen punto porque igual hay un plebiscito de salida, pero es bueno lo que plantea Jaime, lo pensaba, claro, en el plebiscito de salida tal vez yo veo 5 de... O sea, por ejemplo, no me gusta el 50% de la Constitución, o el 60% de la Constitución, lo lógico es que yo vote que no en el plebiscito de salida, pero puede gustarme el otro 40%. Entonces, claro, se pierde información. Pero voy a dejar que Jaime responda, después vamos a la pausa publicitaria y lo seguimos debatiendo. Y dice, puso su nombre, corte la lecera, es Luis Felipe Lorenzini. Ahí te cedo la palabra, Jaime. Mira, lo del plebiscito de salida efectivamente es complejo, porque uno vota sí o no, uno vota apruebo o rechazo por el paquete completo, ¿verdad? Y el paquete completo puede tener cosas muy buenas, pero también puede tener cosas muy malas, ¿verdad? Y estamos muy acostumbrados a tragarnos culebras en este país, lamentablemente. El gran problema que tiene, creo yo, el plebiscito de salida es que el efecto jurídico de la opción rechazo es que siga vigente la Constitución del 80 y no hay salida alternativa.
De alguna manera eso es razonable en el sentido de que no podemos no tener constitución. Pero lo que no es razonable es que el resultado político del plebiscito de salida desconozca el resultado del plebiscito de entrada. El pueblo ya dijo nueva constitución. Esto no puede terminar hasta que no tengamos nueva constitución. Y en ese sentido, los plebiscitos dirimentes, probablemente al final del trabajo de la Convención Constitucional, podrían ser factores de legitimación de la propuesta del nuevo texto, que de alguna manera le bajen la presión a este plebiscito de salida, sin perjuicio de que eventualmente yo creo que hay que modificar ese artículo 142, inciso final de la Constitución, donde está esto de qué pasa si gana el rechazo. Yo diría, si gana el rechazo del plebiscito de salida, hacemos todo de nuevo. Se disuelve la Convención Constitucional y la elegimos de nuevo. Nuevas elecciones constituyentes, redáctame una nueva constitución. Pero bueno, eso habrá que ver también con cómo se vaya desarrollando políticamente el trabajo de la convención. Vamos a ir Gracias, Jaime. Vamos a ir ahora Lucas quedó como ahí metido, quería decir algo, pero vamos a la pausa primero. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa primero y después le damos con nuestro gran invitado que nos está acompañando el día de hoy, Jaime Baza. Ya le hicimos la pregunta, así que ya no se la podemos hacer de nuevo, obviamente. Sobre las papas fritas, que es nuestra pregunta clave ahí con los congelados Luna Yun. Congelados Luna Yun es la distribuidora de productos congelados número 1. Tiene todo lo que necesitas para emprender tu negocio o simplemente darte un gustito en la cocina. Somos la mejor opción en alimentos congelados de primera selección. Verduras congeladas, pescados y mariscos, masas, hortalizas, carnes y nuestras favoritas aquí en Cero Anestesia, las papas prefritas, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no? No más rico. Despacho a domicilio. Claro que sí, toda la puerta de tu casa. Lamentablemente no llegamos todavía allá a tu región, Jaime, pero aquí en la región metropolitana sí, así que nos contactas en el más 569-6103-0816, que está apareciendo ahí en pantalla, o también puedes visitar directamente nuestro local en Avenida Diego Silva Enríquez, 1671, en la comuna de Conchalí. Congelados Luna Yun, tu mejor opción en congelados. Mira, justo hay papas duquesas para fin de año. O sea, claro, oye, nuevo, sí. Pues, sí. Especial. Contextualizando temporalmente la publicidad, me gusta. Sí, obvio, también pescado, de todo, las carnes. En realidad todo eso se come en Año Nuevo, todo lo que dije. Sí, bueno, no se lo pierdan, ahí lo tienen en pantalla, más 569-6103-0816, la mejor opción en congelados. También tenemos en verano, con todo este calor, yo tengo aquí la luz que me da en la cabeza, ya antes en invierno la aguantaba, ahora no, es muy fuerte el calor. Pero tenemos ahí nuestra auspiciadora oficial de Agua Manquehue. Es la mejor agua purificada sin gas. Mantén tu hidratación y salud con los beneficios del agua en tu cuerpo. Realiza tus pedidos online en www.aguamanquehue.cl o también en el despacho express al WhatsApp más 569-5656-0519. Mira, qué refrescante, ahí está en pantalla cómo resistirse a ese bidón de agüita, ¿eh? Ahí está. Sí, está ladrando de fondo la perra del Lucas diciendo que compremos Agua Manquehue. Tiene sed, Lucas, ya sabes, le das agua purificada, pídela, y además es agua purificada sin gas, así que se puede. Siempre se puede ladrar hasta ahora, no lo voy a funcionar. 569-5656-0519. Con Agua Manquehue, una mejor vida. ¿Sabes qué? Hablando de agua purificada, yo en mi casa tengo un filtro con agua y le sirvo de ahí a... Bueno, se llama Kitty, la susodicha que está ladrando. La susodicha. Claro. Nos va a enterrar a todos la Kitty. ¿Cuántos años tiene? Tiene 15. Tiene 15. Oh. Sí, más de la mitad de mi vida estaba con ella. Oh. Está bien. Esto va a morir. El humor negro aquí. ¿Tú tienes perros o no, Jaime? ¿Mascotas, gatos? Solo hijos. No tienes mascotas, pero ¿por qué? ¿Por el lugar donde vives o por qué? No, que vivo en un departamento y nunca me ha parecido muy humano tener un animal encerrado en un espacio tan chico. Claro. A mí me gustan harto los animales, soy más de perro que de gatos. Pero
Pero claro, el departamento es muy inhumano, pobres animales. Sí. Sí. Sí, po. Cualquiera de esos libros de atrás se le podría caer y generarle una lesión. Sí. Es una lesión irreparable. Sí. Sí. Ferrayón de la cabeza. Y después se lo lee y te demanda. Claro. Sí, sí. Oye, yo tenía otra pregunta aquí. Antes, bueno, en verdad, dejamos pendiente la otra. Mejor partamos por la otra. Estoy leyendo un comentario. Corte la Lecera añadió otra pregunta. Oye, bueno, y vamos a dejar que siga respondiendo Jaime. También pone: ¿por qué debemos estar expuestos a recibir en un año más un librito? Parece que no le gusta el proceso constituyente, que tal vez tenga 99 artículos muy buenos y solo uno que nos perjudica. Bueno, yo siento, bueno, sería bueno que nos precisara si está de acuerdo con el proceso constituyente o no, porque pareciera que no. Que eso es lo que puedo deducir yo de sus preguntas, al menos. No sé qué, en realidad es lo que ya venía exponiendo Jaime, ¿o no? Sería reiterativo. Mira, yo creo que lo que podría añadir es que hay una dimensión de la política con la que no estamos muy acostumbrados y que nos genera mucha incomodidad, que es la incertidumbre. Los procesos políticos, los procesos sociales generan incertidumbre, especialmente cuando hay cambios en marcha. Y eso está bien. Hay que abrazar la incertidumbre. Porque la incertidumbre, de alguna manera, es lo opuesto a la cocina. La cocina te genera certeza. Uno ya sabe que el viejo Saldívar va a decidir de una determinada manera. Y la pregunta es, ¿queremos esa certeza? Yo creo que no. Queremos incertidumbre. ¿Por qué queremos incertidumbre? Porque queremos que el resultado de la decisión política dependa de una deliberación, dependa de procesos, dependa de nuestra participación, no dependa de la decisión de 4 viejos que ya saben cómo van a votar. Y esa incertidumbre es la incertidumbre que alimenta el proceso democrático. Hay que tomársela en serio, hay que valorarla, hay que abrazarla, pero hay que ser responsable, porque esa incertidumbre va a llegar eventualmente a su fin. Y el resultado que vamos a tener sobre la mesa nos puede favorecer o nos puede perjudicar. Mientras más participemos, más favorable es que nos favorezca. Mientras menos participemos, más favorable es que nos perjudique. Entonces, esa incertidumbre tiene que ser un llamado a la responsabilidad y tiene que ser un llamado a la participación. Si nos genera miedo que nos vuelvan a perjudicar, que nos vuelvan a engañar, entonces participemos y asegurémonos de que ese espacio de perjuicio disminuya, de que esa amenaza disminuya. Y la única forma de que disminuya la posibilidad de que los políticos nos vuelvan a perjudicar es participando. Mucho. Tomándose todos los espacios posibles. Las calles, la asamblea, los grupos de WhatsApp, las conversaciones de sobremesa, todo. Porque ese es el espacio que la gente común y corriente como nosotras tiene. Nosotros no tenemos grandes fortunas, ¿verdad? No somos dueños de la AFP no sé cuánto, no somos dueños del colegio de la esquina. Nosotras lo único que tenemos es trabajo. Y lo único que dispone la gente que solo tiene trabajo es organización. ¿Por qué? Porque somos más. Somos más. Entonces, organicémonos, participemos, tomémonos nuestro espacio y nos vamos a dar cuenta de que ese espacio de incertidumbre que generan los procesos de cambio social puede ser llenado con buenos resultados, ¿verdad? Puede ser llenado, en otras palabras, con una buena constitución, con una buena ley de aguas, con una buena ley de seguridad social, pero no por obra y gracia de la élite que de repente dijo, sí, hagamos las cosas mejor, sino porque nosotras participamos. Jaime, igual en el lado opuesto hay, yo diría que una cantidad, bueno, no podría poner los números obviamente, pero se nota en las calles, hay una cantidad considerable de personas que ven la salida de esto solo de una manera anárquica. Pienso, por ejemplo, en las personas decepcionadas del Sename, que todavía, que hoy de hecho puede que ahora estén allá en Plaza Italia, por ejemplo, o allá en tu región, en personas que no creen en estos procesos deliberativos democráticos y yo siempre le he encontrado un poco de razón a eso también, precisamente porque están insertos en una cultura
que bien dijiste, creo yo, gran parte de eso es porque es neoliberal, pero que no creen en que esto se vaya a resolver. ¿Cómo convencerías a esas personas de que un proceso como tú lo... Son dos preguntas. Primero, ¿cómo convencerías a los otros constituyentes de hacer todo el camino que es bastante largo que tú pretendes hacer? Y segundo, ¿cómo convencerías a todo ese grupo anárquico de que este camino que tú quieres hacer sí es la respuesta a los problemas que existen? La pregunta es difícil. Sí, claro. Tengo anotada la respuesta por aquí, espérate. Mira, yo creo que la primera parte de la pregunta es difícil de contestar porque va a depender mucho de cómo sea el resultado de la elección de abril. ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si los sectores políticos y sociales que quieren cambios importantes consiguen al menos un tercio de los votos, un tercio de la constituyente, entonces es muy poco probable que la nueva constitución siga siendo neoliberal. Y ahí las condiciones de la deliberación cambian, creo yo, de manera muy importante. Por otro lado, si la extrema derecha, no la derecha, sino que la extrema derecha, esa derecha autoritaria y fascista que tenemos en Chile, porque también hay una derecha que es democrática, hay una derecha que es republicana, hay una derecha que es media popular, la hay. Pero si esa derecha autoritaria y fascista gana un tercio de la constituyente, estamos sonados. Y probablemente... Tienen poder de veto. Claro, exactamente, porque va a poder vetar mucho. Todo. Si es que no todo, claro. Claro, pasa que podría ser interesante, por ejemplo, que esa derecha tenga un tercio y la otra izquierda que quiere cambios importantes también tenga un tercio. Y se veten recíprocamente. Ahí vamos a tener que sentarnos a conversar. A negociar, claro. Para tener algo que podamos votar conjuntamente. Y yo creo que esa es una cuestión positiva. Porque probablemente va a significar que la agenda de transformación a lo mejor no va a entrar en la Constitución, pero la agenda fascista y autoritaria tampoco. Eso puede ser positivo. Y digo puede porque también puede que no. Depende mucho de cómo se ven los procesos políticos. Y por eso es tan importante votar. Y con esa respuesta le contestaría a los compañeros que no quieren participar del proceso. Pero igual, siendo bien honesto, la Josefa tiene una pregunta, pero la voy a colgar de lo que sea que pregunte Josefa porque es para precisar. Siendo bien honesto, yo creo que ahí vamos a ver a lo menos un 50% de caras conocidas políticas o personas que están ahí por su propia alimentación de ego. Pienso en muchos personajes de farándula y otros que probablemente ganen, lamentablemente, ¿no? Porque así funciona, lamentablemente, todavía. Porque esa es una cuestión cultural, en realidad. Creo yo, eso es lo que creo yo. O sea, ¿tú de verdad crees que no vamos a tener a esas personas ahí? ¿O lo dices como tratando de convencerte a ti mismo y al resto de que no va a ser así? Yo de verdad, y más allá de lo que yo quiera, yo de verdad creo que el ciclo político que se abrió con la revuelta es un ciclo sobre el cual no tenemos mucha información. El electorado que nosotros conocemos es un electorado distinto. O sea, el electorado que tradicionalmente se utiliza para hacer estos análisis es el que se ha manifestado entre el 88 y el 2017. Y ese electorado tiene ciertas características. Ese electorado no es el del plebiscito del 25 de octubre. El 25 de octubre votó otro grupo de personas distinto. Y no sabemos cómo se comporta. No sabemos cómo se va a comportar una elección como la de abril, donde más encima concurren elecciones territoriales, ¿verdad? Concurren elecciones territoriales, concurren las municipales y las regionales junto con la constituyente. Entonces yo creo que vamos a tener un número importante, ciertamente, de rostros, famosillos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero esa puede que sea élite, puede que no sé. Yo todavía lo veo muy blando, muy abierto, y por eso creo que es tan importante tomarse en serio la participación política. Porque yo no tengo claro que este país sean 3/3, por ejemplo. Que es el típico temor que tiene, no sé, pues el Partido Socialista. Chile no son 3/3.
Yo creo que es más compleja la realidad actual, ¿verdad? Sobre todo Claro. si vemos, no sé, pues a mí me impresionó la masividad de la marcha del 8 de marzo. Mm. Ese botón fue impresionante. Ahí no hay 3/3. Ahí no hay 3/3. O sea, es imposible, lo digo de otra manera, es imposible leer políticamente una movilización colectiva de esa magnitud con las claves políticas del 70, que son los 3/3, ¿verdad? Esa elección del 70, Alessandri, Allende, Tomic, ha marcado la interpretación político-institucional hasta el 2017. Y yo creo que el 2019 eso termina. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero es que la democracia cristiana y la derecha y la izquierda, la centroizquierda, etcétera, vale, pero esas lecturas son las lecturas del ciclo político de la transición. Y yo de verdad creo que eso terminó. Claro, no tengo idea de qué es lo que viene después, que nadie sabe todavía. Pero el 80-20 yo creo que es muy ilustrativo. Eso no quiere decir que hay un 80% de una izquierda transformadora, radical, o no sé, lo que sea. Pero sí hay un 80% que no quiere más constitución del 80. Y eso yo creo que es muy importante. Josefa lo había interrumpido. Sí, la Josefa la interrumpió primero. Ahora me toca a mí. Sí, que yo sé que Lucas quiere decir algo también. Hágalo en ese Ya. orden. Sí. No, Ahora, que una- ya creo. Una cortita nomás. Hablando de los rostros y esta derecha fascista que tú mencionas, me gustaría saber dos cositas. Primero, ¿qué rostros crees que para ti son nocivos que estén en esta convención constituyente y qué rostros crees que tú deberían sí o sí estar en la convención constituyente? Además de ti, obviamente, Jaime. O sea, por supuesto, Jaime Baza es un imprescindible. Mira, yo siempre he tenido la duda de si es razonable que los sectores políticos que no creen en la democracia se cuelguen de las reglas democráticas para hacerle daño a la democracia. Ujú. En el Partido Republicano hay grupos que literalmente defienden la vía armada, no la protesta social, no, las armas, que los hemos visto en videos, los hemos visto escoltados por carabineros, ¿verdad? Que están dispuestos a usar no la violencia que surge de la protesta, sino que están dispuestos a utilizar la violencia que surge de las armas. Esa gente no debiera participar de la democracia. Yo creo que la democracia tiene ciertos límites y esa gente no debiera participar. Entonces, claro, sería una muy mala noticia que esos sectores fascistas terminen con una representación importante en la Convención Constitucional. Yo creo que no hay buenas razones para pensar que son sectores importantes, ¿verdad? Estamos hablando del 4 o 5% probablemente del electorado, no sé. Pero eso me preocupa, ¿verdad? Me preocupa porque hay una regresión. Hoy día hay una regresión, hay un retroceso autoritario evidente en este gobierno. Y ese retroceso, de alguna manera, tiene una última línea, una última trinchera en esa derecha que está dispuesta a recurrir a las armas, que lo ha hecho antes, que lo hizo en octubre, ¿verdad? Etcétera. Bueno, eso. Y en cuanto a los rostros que yo quisiera que estuvieran, o los sectores, no sé muy bien cómo fue el sentido de la pregunta, Ujú. yo creo que es muy importante la renovación. ¿Ah? No solamente la renovación de caras, yo creo que necesitamos caras nuevas, necesitamos caras frescas, necesitamos caras que nos den confianza, necesitamos caras que sean capaces de mirarnos a los ojos para decirnos que esto no se puede hacer. Pero además necesitamos renovar las ideas. Yo creo que hay toda una generación que está de alguna manera pensando la convivencia social en claves distintas, ¿verdad? No en clave Estado-mercado, no en clave, qué sé yo, dictadura, Allende Pinochet, ¿cachai? Sino que estamos yendo más allá.
lo que no quiere decir que no sean de izquierda o que no quieran cambios sociales importantes, sino que entienden las relaciones sociales desde la complejidad de la vida, ¿cierto? Que la vida es un caldo de cultivo complejo. Hay distintos sujetos, hay distintas relaciones, todas esas relaciones están atravesadas por poder político y eso es importante visibilizarlo para que los derechos fundamentales puedan ser efectivamente ejercidos. Entonces, bueno, no sé, me estoy yendo por otro lado a lo mejor, pero yo creo que es muy importante que junto con la renovación de las caras venga también una renovación de las ideas, de los discursos, ¿verdad? De las formas de entender la sociedad. Porque si no nos vamos a quedar permanentemente con la representación que la élite tiene de nosotras. Y eso tiene que terminar, ¿verdad? La élite representa un discurso que está agotado, ¿verdad? Y esa representación yo quisiera verla en la Convención Constitucional, ver una Convención Constitucional, no sé, nueva, moderna, renovada, no sé, hablándonos desde la sociedad y no desde las ideas, no desde la élite, no desde la universidad, sino que desde la sociedad, desde el pueblo, desde lo que hemos estado protagonizando en el último tiempo. Voy a leer Ahora los comentarios antes de pasar ahí a Lucas. Bueno, aquí Jorge Galeas había puesto la idea de buscar espacio a propósito de lo que conversábamos, de los grupos que estaban descontentos con el proceso. Pone la idea de buscar espacios para motivar a esas chicas y chicos de que voten en abril. Aquí Carolina Meneses escribe: excelente, el último programa del año se pasaron. Saludos ahí a la Caro. Y Cristian Muñoz puso, es una pregunta sobre el mismo tema, Lucas, así que yo creo que la va a responder en breve. Jaime, ¿usted cree que una persona sorda debería ser constituyente para escribir una nueva constitución? O sea, si deberían haber sordos, básicamente. Buena pregunta. Es un dirigente sordo por lo demás. O sea, él quiere estar en la Convención Constitucional. Sí, o sea, para transparentarlo lo estamos intentando y pues con Julio también estamos tratando de hablar con la gente de la comunidad sorda para que trate de ingresar a la constituyente a través de pactos o como independientes. En el programa pasado tuvimos aquí a Yaney Serralta, que va por el Distrito 3 con el Movimiento de Independientes del Norte. Y claro, pues aquí con Cristian también lo estamos viendo acá en la Metropolitana, con Julio ahí. Así que sí, en realidad yo creo que lo está preguntando desde su propia... Es muy personal la pregunta, desde su propia perspectiva, sí. Yo creo que, mira, para que la nueva Constitución sea nueva de verdad, detrás de ella tienen que haber sectores nuevos, ¿cierto? Tienen que estar los sectores que han estado estructuralmente postergados. Por eso el carácter paritario de la convención era tan importante, por eso es tan importante los escaños reservados, ¿verdad? Por eso es tan importante la participación de independientes, pero ojalá independientes articulados políticamente, ¿verdad? Escucha. Bueno, en fin. No, sí se entiende, se entiende. Pero yo creo que él te pregunta por las personas de la comunidad sorda que nunca han tenido participación, o sea, nunca han tenido injerencia política a nivel institucional, pero que siempre han trabajado para la comunidad sorda. Por ejemplo, ese es su caso, ese es el caso de Vianney, por eso yo creo que va como por ahí. Sí, pues no, exactamente. Por eso, es que, mira, el punto es que hay muchos sectores de la sociedad que están estructuralmente postergados y que necesitan visibilidad, necesitan un espacio, ¿verdad? Y especialmente una discusión constituyente como esta, donde se va de alguna manera a reconfigurar la estructura de relaciones de poder de las cuales nosotras participamos, eso es lo que significa nuevo pacto, tienen que estar presentes, ¿verdad? Tienen que ser capaces de hablar en su propio lenguaje, ¿verdad? No en el lenguaje prestado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es clave para las personas con discapacidad, para niños, niñas y adolescentes, para migrantes, para las personas adultas, o sea, adulta, de tercera edad, adulto mayor, ¿verdad? Y eso precisamente porque mientras más personas nos sentemos a la mesa y mientras más diversa sea esa mesa, más probable es que la nueva constitución sea nueva de verdad. No porque cambien algunos artículos, sino porque dé paso a una nueva estructura política de la sociedad, ¿cachai? Entonces sí, en castellano la respuesta es sí, pues evidentemente es fundamental que todos los sectores que están postergados puedan participar como merecen, ¿verdad?, de este proceso de cambio social. Ahora sí, Lucas, perdón por la extensión. Gracias, Jaime. Respondiéndole ahí, hemos leído todos los comentarios.
No sé si está bien porque además mi perro estaba ladrando demasiado, estaba generando acá un quilombo. Ya, tengo dos preguntas para Jaime. Bueno, que no tienen tanta relación entre sí, así que voy a hacerla como segmentada. La primera es, bueno, anexando tu candidatura, bueno, corrígeme si incurro en cualquier error, que tú estás yendo por el pacto del Frente Amplio hacia la Convención Constitucional. ¿Qué opinas tú de cómo se ha articulado el Frente Amplio bueno, para enfrentar estas elecciones hacia la Convención Constitucional? Y la otra pregunta, que tiene que ver con que, bueno, se ha hablado mucho de cuál es la forma de ver esta sociedad que se está transformando. Algunos dicen que esta división derecha-izquierda está en tensión, otros dicen que más que derecha-izquierda es pueblo élite. Y yo quiero llevarte a la segunda discurso que se ha hablado, es ¿a quién dirías tú, en palabras generales, quién podría ser élite? Porque, bueno, en una imagen general podríamos decir que, bueno, es la élite económica que, por ejemplo, ostenta cargos de representación popular que son parlamentarios, por ejemplo, o ciertos partidos tradicionales, o para algunas personas puede ser, no sé, personas que estudian en cierta universidad y que, bueno, lamentablemente como en Chile miramos el apellido, el colegio y la universidad, tienen más posibilidad como futuro, etcétera. ¿Quién crees tú o sea, quién es para ti esa élite que se necesita transformar? Súper interesante las dos preguntas, voy a partir por la última. Claro, yo creo que cuando uno habla de élite, particularmente en el contexto actual, estamos hablando principalmente de la élite que gobierna, ¿cierto? La élite que toma decisiones, que nos afectan a todas las personas. Y esa élite gobernante, está distribuida de una manera algo bastante homogénea en realidad, en la estructura estatal, en los órganos de representación popular y en las grandes empresas, ¿verdad? Hay una trenza ahí muy elitaria, que tiene un origen socioeconómico muy particular, que viene de cierto sector de Santiago, que ha estudiado en ciertos colegios, en ciertas universidades, en ciertas carreras, pero que además gobierna, además maneja el país, ¿verdad? Lo manejan desde los directorios de las grandes empresas, ¿verdad? En algunos casos desde el Congreso o desde la moneda, etc. Yo creo que esa es la élite, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la élite que ha de alguna manera ordenado la estructura social del país, principalmente desde el golpe de Estado en adelante. Están todos los primos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a entrar en ese detalle. Ahora, yo creo que es interesante la pregunta porque permite dejar en evidencia que hay otras élites también, ¿verdad? Pero que yo creo que generan impactos distintos, primero porque responden a distintos modos de acumulación, pero también porque detrás de las estructuras sociales que permiten esas élites, que permiten la formación de esas élites, muchas veces está presente alguna forma de trabajo en lugar de alguna forma de herencia o alguna forma de privilegio, ¿cachai? No sé, por ejemplo, pensemos en la universidad, ¿no? Tú lo mencionaste por ahí, bueno, yo soy profesor universitario, puede ser un ejemplo razonable de abordar. La élite universitaria no gobierna el país. Uh-huh. Se pelea por las 4 chauchas del Fondesit y de los distintos fondos concursales, que son 4 chauchas, y nos peleamos, nos sacamos los ojos por 4 chauchas, pero más es una élite que se sostiene en base a trabajo, ¿cachai? Entonces, claro, hay un grupo, no todos los profesores universitarios están en la misma condición, porque además hay un nivel de precarización en el trabajo universitario brutal, pero sí hay un grupito que es bien de élite, ¿cierto? Los profesores con una completa, con doctorado, de ciertas universidades, de ciertas carreras. Pero detrás de eso hay trabajo, ¿verdad? No hay herencia, no sé, es como que hay dinámicas sociales distintas. Y por eso me parece tan importante la idea, o sea, más que la idea,
analizar cómo operan los modos de acumulación, ¿verdad? Porque el problema que tenemos con la élite hoy día se ha radicalizado principalmente en un contexto de hegemonía de la razón neoliberal. Y esa razón neoliberal es funcional o responde a cierta forma, a ciertos modos de acumulación del capital económico. Y una de las contracaras de esa forma de acumulación del capital económico es la acumulación del capital político y del capital social, ¿cierto? Que de alguna manera borran esas huellas históricas que han permitido su constitución y se presentan a sí mismas como si fueran neutras. Entonces vemos ciertas caras, no vamos a dar nombres, pero vemos ciertas caras en la tele y uno piensa, sí, es que esta gente ha trabajado tanto para estar donde está. Mentira. Está donde está porque hay estructuras sociales que justifican que esa persona esté donde esté. Estructuras sociales injustas, estructuras sociales de dominación. Bueno, en fin, no me quiero ir para otro lado tampoco, pero eso permite, creo yo, claro, que esto puede... Hay que ponerle de fondo la internacional, no. Sí. Habría quedado perfecto ahí. Entonces yo creo que ahí, claro, yo creo que ahí hay un tema que es importante. La élite que nos gobierna es además la élite que se ha beneficiado con la hegemonía del modelo neoliberal. ¿Cachai? No es la élite cultural la que gobierna, no es la élite académica la que gobierna, ¿cachai? Y ahí uno también puede preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que esas élites hacen con el capital que tienen acumulado? ¿Lo usan en beneficio propio? ¿Lo ponen en posición del pueblo? ¿Se hacen los locos? Bueno, ahí hay varias preguntas secundarias que hacerse. Y encuentro el Frente Amplio y su forma de organización. Bueno, claro, yo voy en un cupo del Frente Amplio, pero soy independiente, yo no soy militante del Frente. Conozco un poco las dinámicas que se han dado efectivamente en las negociaciones, qué sé yo, esta entrada y salida de ciertos grupos. Yo tengo la impresión, hablando un poco más en general y un poco más de afuera, que los procesos de construcción de proyectos colectivos contrahegemónicos son muy complejos. Y son muy complejos porque uno muchas veces tiene claro qué es lo que no quiere, pero no siempre tiene claridad respecto de lo que sí quiere, ¿verdad? Entonces, cuando estamos enfrentadas a la hegemonía de la razón neoliberal, como estamos hoy día en el mundo, no solamente en Chile, con una crisis del capital brutal, con una crisis sanitaria, con una crisis medioambiental, bueno, en fin, es relativamente sencillo identificar cuáles son los grupos que están en contra de esa hegemonía neoliberal. No son muchos los grupos, pero es fácil identificarlo. Pero luego, el segundo paso es decir, bueno, ¿y qué es lo que tienen en común? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieren? Y eso ya ha sido, creo yo, más difícil de construir, entre otras cosas porque estamos pensando la alternativa. O sea, ¿cómo pensamos fuera de las condiciones que permiten pensar? ¿Cómo pensamos la novedad? ¿Cómo pensamos lo nuevo? ¿Cómo pensamos las características del ciclo político que empieza el 2023 con la nueva Constitución? ¿Cómo va a ser ese ciclo político? No tenemos idea, pero hay que pensarlo ahora. Y no tenemos las herramientas para pensarlo ahora. Y claro, como no tenemos esa herramienta, yo creo que empiezan esos roces, ¿verdad? Y esos conflictos de sectores políticos que tienen, creo yo, un proyecto transformador compartido, común, pero que probablemente han tenido muchas dificultades para poder materializarlo, concretarlo, ponerlo sobre papel, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por eso hemos visto probablemente tantas divisiones y tantos problemas. Esa es mi impresión, un poco de adentro y de afuera al mismo tiempo, con una pata adentro y una pata afuera. Bueno, muchas gracias. Sí, se nos pasó el tiempo. Sí, se nos pasó volando el tiempo. Y ahí tenemos a nuestro intérprete de lengua de señas chilena, Julio, a duras penas sobreviviendo. Los bracitos cansados. Quedó tonificado Sí. de tanta seña que realizó. Hartos músculos ahí. Sí. Bueno, voy a leer los comentarios Que finales. muestra sus propios músculos, así está. Claro. Voy a leer los últimos comentarios, la última ronda de comentarios, y después acá, Jaime, siempre hacemos un último minuto de desquite, de que digas lo que guste, sin ningún tipo de censura. Cada quien hace eso y luego cerramos el programa.
Aquí, bueno, habían comentado, detrás de la Constitución deben estar los ciudadanos, que las personas que contratamos o elegimos sean eficientes y cuidadosos en la redacción, pero la decisión del articulado, los ciudadanos. Nunca más confiar en personas, otro comentario, con amplios poderes para decidir y nada de preguntarle a la gente lo que ellos quieran. Las decisiones importantes las toman en secreto, pone. A ver, las toman en secreto. Sí, ya, claro, sí, ahí se entendió. Amalia Briones pone, una persona sorda nos escribe, bueno, hay muchas personas que han cambiado sus maneras de ser, sus opiniones y las han defendido a través de las redes sociales. Se busca la mejor calidad de vida y se trabaja duro por ello aquí en Chile. Carlos nos pone, excelente último programa, felicidades a Cero Anestesia. Gracias, un abrazo a toda la gente que nos está siguiendo. Y Cristian Muñoz te había dado las gracias y te había mandado abrazo, Jaime, por tu respuesta. Así que ahí leímos todos los comentarios. Palabras finales, ¿quién quiere lanzarse al lado con las últimas palabras del último programa? ¿Te falta Jaime? Pues? Sí, que parte el invitado. Dale, Jaime. Vale. No, primero agradecer la invitación, ¿verdad? Yo creo que es lo que corresponde. Ha sido una conversación muy entretenida, además muy dinámica, han salido ideas también interesantes. Así que primero que todo, gracias por invitarme. Y segundo, un poco transmitirle a la gente que nos está escuchando la importancia del proceso histórico que estamos viviendo. Este ciclo, 2019-2022, desde la revuelta hasta que la nueva constitución esté aprobada, va a marcar la historia de la República por las próximas décadas. Vamos a estar años mirando en retrospectiva lo que hicimos en este periodo del 2019 al 2022. Y yo creo que es fundamental que todas y todos entendamos que tenemos que asumir la responsabilidad histórica que nos demanda, ¿verdad?, este momento. Con la forma de participación que cada cual crea es la más correcta, la más conveniente, pero no nos podemos restar. Están operando en este momento todas las fuerzas del orden para desviar nuestra atención, para que no nos preocupemos de lo que está pasando. Nadie está hablando del proceso constituyente, o muy poca gente. Quedan 10, 12 días para que termine el plazo de inscripción de candidatura. Ya hay gente que está hablando de cambiar las elecciones y de postergar las elecciones del 11 de abril, preocupados por la pandemia, pero claro, las filas en los centros comerciales son impresionantes, sí, ¿verdad? Pero no, para hacer fila para votar, no, pero para el mall, claro, ningún problema. Para el metro, acá. Bueno, allá también. No, acá también. Sí, pues, entonces yo creo que ese dato es clave. La élite, el gobierno en particular, no nos está informando y es nuestra obligación informarnos por nuestra cuenta. Es nuestra obligación participar. Pero no solamente de lo que ocurre ahora, ¿verdad? Esto, como les decía al principio, es un proceso constituyente, sí, pero está en medio de un proceso de cambio social mucho más amplio. Vamos a necesitar mucha participación electoral, vamos a necesitar mucha organización social después, ¿verdad? Mucha. Acordémonos de las argentinas ayer, anoche, y ojalá todas y todos estemos en condiciones de asumir ese compromiso, esa responsabilidad histórica que nos demanda el tiempo, la historia que corre. Eso, muchas gracias. Me alargué de nuevo. Muchas gracias, Jaime. Pero bueno. No, muchas gracias a ti por venir a nuestro programa. Es compartida la diversión, lo pasamos muy bien. Hablo por mí al menos, yo la pasé bien. No sé, Lucas y José. Sí, no, también. No, excelente, súper entretenido. Ya, ahora sí, Lucas, te tiro el agua a ti. Palabras finales, ya. Tus últimas palabras de la segunda temporada. Lo voy a tratar de hacer súper corto porque estamos apretados con el tiempo. Más que nada quiero destacar algo que dijo Jaime, que es que la Constitución no va a influir solo ahora, sino que después de que está escrita. Eso ¿por qué pasa? Porque no solo importa el texto de la Constitución, sino también la interpretación de ella. O sea, hay momentos en donde, no sé, en una época, cierta parte de la Constitución se entiende de forma A y después, no sé, a veces se pasa de forma B, y esos son procesos que son súper importantes y que llevan a la conclusión de que las cosas no están dadas, sino que hay que tomar postura. Eso lo dijo muy bien Jaime, por ejemplo, cuando habló sobre los jueces, de cómo argumentan. Hay que tomar postura respecto a las decisiones que tomamos y por qué. Entonces, eso no solo hay que exigírselo, por ejemplo, no sé, a Jaime, si sale constituyente
que te hagas cargo, sino que también a uno mismo, porque uno es ciudadano, pues esa es la idea del proceso constituyente, que esto sea participativo. Entonces, eso es un proceso que va a influir por décadas, porque, bueno, insisto con el tema de la interpretación de la Constitución, eso toma décadas y es súper importante. De ahí nace, no sé, futura reforma o etcétera. Así son las constituciones, nacen y se reforman. Así que eso. Un abrazo a todos y a todas. Estuvo muy interesante el programa. Josefa, dale. Estuvo muy interesante el programa, me gusta harto el discurso de Jaime y no sé, en realidad creo que ya hacer un llamado a todos los que nos están escuchando y los que vayan a escuchar este programa en el futuro, la grabación después, a informarse realmente, a no dejar de participar de este proceso que es histórico, que viene incluso un poquito antes del estallido ya había una organización popular muy rica, especialmente entre los jóvenes, y ahora está mucho más activa, y llamarlos a informarse de cuáles son sus constituyentes, quiénes se están tirando, para votar realmente informado, porque esto ya empezamos y la idea es que no lo dejemos a medias como ciudadanos y no dejemos que gente incorrecta se tome el poder de esta nueva constitución que queremos redactar. Y bueno, eso me parece súper interesante y nada más, chiquillos, pues. Nada más. Gracias, Josefa. Espera, desearle la mejor suerte a Jaime en su candidatura, en en todo lo que tenga que hacer, ¿ya? Ojalá le vaya súper bien. Yo creo que va a ganar, Ojalá. Sí. Tiene un buen yo creo que tiene hartas chances, la verdad. Sí. Sí. Yo votaría por él si fuera de su distrito, pero yo soy del distrito más peleado de Santiago, que el distrito 10. Así el que 10. Yo soy del 10. Sí, verdad. No, muchas gracias. Sí. Ocupa la papeleta de sábana. Sí. Claro. Te da para ponerla en toda la pared así de cortina. Sí. Bueno, yo por mi parte darle las gracias de nuevo a Jaime, a Julio Pizarro, que nos ha acompañado con todas las y los intérpretes que nos han acompañado a lo largo del programa, a José Fribacache, Lucas Bahamonde, Sergio Fuenzalía, en los estudios, bueno, ahí ahora está Joe, en este caso Joe Santibáñez, que está directamente allá en el estudio. Y bueno, agradecerles por acompañarnos a lo largo de todos estos programas. Tuvimos hartos invitados, tratamos de hacerlo bien diverso y generar un espacio que, como se ve, es bien sub-20 y que mantenga como ese ambiente. Estamos efectivamente a puertas de, bueno, ya estamos en un proceso muy importante para Chile y esperamos haber sido este año una contribución al debate público. Lo dijimos al inicio de la segunda temporada de Buen Entendedor, que acá somos todos independientes, pero nos peleamos entre nosotros, discutimos, debatimos, y la idea es generar contenido de todas maneras. Eso no significa que no se pueda opinar, ¿no? Y dejarlos invitados a que sigan aquí en Cero Anestesia, en los programas que hemos estado haciendo. Y otra cuestión que es muy importante también, sobre los independientes. Efectivamente hay independientes que salen de la nada, que nadie conoce, pero también es responsabilidad, y esto es muy importante que lo hagan, que revisen en su distrito, en patrocinantes.cervel.cl, si son independientes, a los candidatos y las candidatas independientes. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen como independientes de llegar a la papeleta, y hay muy pocas personas que lo están logrando hoy siendo independientes, y faltan, como bien dijo Jaime, faltan 10 días, si no me equivoco, y esas personas quieren estar ahí, y hay muchas personas independientes que efectivamente son independientes. Entonces lo correcto y coherente con el discurso de alejarlo de las élites, que es lo que hemos conversado a lo largo del programa, es que vayan, le pongan su firma a un candidato, una candidata independiente. No cuesta nada, no significa nada, no se van a afiliar a ningún partido político. Y que lo hagan y revisen. Pues acá nosotros tuvimos, por ejemplo, a Vianey Sierralta el programa pasado, que ya va independiente en el distrito 3, y ella también todavía está juntando firmas. Y personas independientes que estén juntando firmas y que efectivamente tengan trabajo con la comunidad, que nos hablen a Cero Anestesia y que cuenten con nosotros también para ayudarlos en esa difusión. Lo mismo con las pymes, con los microempresarios, con las ollas comunes, como lo hemos estado haciendo a lo largo de todo este año. Por mi parte les doy las gracias, fue una muy buena instancia. Aquí terminamos el programa, la temporada, con un invitado de lujo. Y nada, pues feliz año nuevo, adelantado, felices fiestas, cuídense. Toma la suerte, pues curso. Sí. Cuídense
cuídense del coronavirus especialmente. Y la cosa está. Yo siempre he pensado que está peor de lo que dicen. y dicen harto todo el día. Así que cuídense. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Julio, Lucas, Josefa, Joe en los estudios. Y nos vemos hasta la próxima. A ver si invitamos a Jaime de nuevo, ¿no, Jaime? Sí, Cuando sea encantado. constituyente. Cuando sea, sí. Encantado. Si se acuerda de Ya, nosotros, de todas cuando maneras, sea ya, hecho. Excelente, excelente. Bien. Felices fiestas. Recuerden seguirnos en la página, en nuestras cuentas, Facebook Cero Anestesia, en Instagram es ceroanestesia.cl, la página web www.ceroanestesia.cl y en YouTube como Cero Anestesia. Jaime, ¿tu cuenta? ¿Alguna cuenta donde se te pueda seguir para ver las propuestas, una página web que quieras dejar? Sí, estamos a punto de levantar jaimebaza.cl. Vale. A punto. Creo que en estos días va a estar habilitado y ahí van a estar efectivamente las propuestas, las redes sociales, ¿verdad? Y todo. Y además todo el trabajo que se ha hecho previamente, ¿verdad? Los cabildos y toda esa pega que se ha hecho durante este año. Inicios de enero, www.jaimebaza.cl. Eso. Vale, me despido. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima temporada, idealmente. Chao. Chao.